Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien, espero que estén contentos, porque nosotros sí estamos contentos, porque vamos a recibir a un invitado especial aquí en La Máquina de Pensar. Ustedes saben, hace relativamente poco se realizó un coloquio internacional sobre Tomás de Matos y sobre la novela histórica. Uno de los invitados más importantes es el profesor alemán, catedrático en filología romana, Karl Korhut. ¿Cómo andas, Karl? ¿Andas bien? Muy bien. ¿Contento? Muy contento ¿Sí? Muy contento de volver a Montevideo. Hace como 25 años que estuve la última vez. Es mucho tiempo. Sí. Mucho cambio y creo que Montevideo ha cambiado mucho y, digamos, la oportunidad para volver es este coloquio que mencionaste. Sí. Bueno, me invitaron para una plenaria para hablar sobre la novela histórica. Tengo entendido que incluso alguna vez conociste a Tomás de Matos, o por lo menos estuviste... Sí, lo conocí personalmente porque yo en mi universidad de Eichstätt-Ingolstadt, otra palabra alemana muy difícil, sí, muy para difícil. ustedes. Yo la tenía escrita, pero no me animé a pronunciarla. No, bueno, es una pequeña ciudad al norte de Múnich, a unos 100 kilómetros al norte de Múnich, con una universidad, y ahí fundé en el 85 un centro de estudios latinoamericanos. De aquí, del centro, empecé a organizar una serie de coloquios, congresos sobre la nueva literatura latinoamericana por países. Por ¿no? países. Y lo que me interesaba no era, digamos, los grandes de ese momento, ya, digamos, los grandes del boom. Del boom, sí. Sino lo que a mí me interesaba, los entonces jóvenes, los emergentes, claro, de los cuales nadie hablaba en ese momento, y menos en el extranjero. Claro, menos en Alemania. Menos en Alemania, que estaban conocidos, claro, en su contexto, países, claro, contexto nacional, y no tanto, porque me di cuenta que porque siempre invité a unos 10 hasta 15 escritores con los críticos, etcétera, y ocurrió una cosa muy chistosa que al comienzo me sorprendió mucho, que se conocían en Eichstätt. Se conocían ahí, sí. Se conocían de nombre, pero el encuentro personal se produjo ahí. Y bueno, para volver a Matos, era un congreso sobre literaturas del Río de la Plata hoy, argentinos y uruguayos, y entre los uruguayos eran realmente dos, era Tomás de Matos y Mario Delgado. Mario Delgado, sí. Y entonces él habló de la cultura de la impunidad en Uruguay. Claro. Que es parte un poco del tema que late o que va por debajo de la novela Bernabé sobre el exterminio de los charrúas. Sí. Lo que mencionás de que se conocieran críticos o escritores que se conocieran allá en Alemania, habla un poco de lo que ocurre. Creo que ahora está cambiando un poco, pero no mucho, que es cierta compartimentación entre países, entre las literaturas nacionales, digamos, en un momento que hay máxima comunicación y sin embargo, por ejemplo, no hay panoramas continentales de la literatura. Bueno, son dos cosas. Primero, que hay lo que dices, las escenas nacionales. Sí. Por ejemplo, me di cuenta que era un caso extremo. Venezuela, nadie fuera de Venezuela conocía a los escritores venezolanos. Terrible. Pero lo que quise decir que también dentro de un país no se habían encontrado. Y bueno, eso se comprende un poco porque, bueno, digamos, la literatura se centra en las capitales. Sí. Y Buenos Aires es grande, México es grande, ¿no? Entonces eso se comprende que no se encuentren, y peor aún si alguien vive en la provincia. Claro, sí. Entonces, claro que conocen el nombre, pero digamos, el trato personal. No. ¿Cuáles son obviamente tus intereses son muy amplios, y hablar de literatura en estos tiempos muy cambiantes, ¿no? En este siglo XXI que ha ido cambiando todo, y donde parece que por un lado hay cada vez más ofertas, más títulos, e incluso alguien me decía, hay buena literatura, pero no hay excelente literatura. ¿O es más difícil verla?
Bueno, eso, digamos, ahí mencionas un problema sumamente difícil. Buena literatura y excelente literatura. Lo que, digamos, según entre nosotros, entre los profesores de literatura, se dice, digamos, la literatura de las cumbres. Claro. Las literaturas de las cumbres, en realidad, se ve en retrospectiva. Claro, diría. Necesitas distancia. Con cierta distancia, porque en el momento, por ejemplo, las cumbres están tan altas que no se ven, ¿no? Claro. O no se comprenden, porque también es otra observación de la literatura. Lo nuevo en los comienzos raras veces es aceptado y comprendido. Claro. Porque, digamos, una obra que después se convierte en una obra fundacional, rompe los estándares. Exacto, sí. Porque además son difíciles. Un ejemplo magnífico es el ejemplo argentino de Ricardo Piglia y de respiración artificial. Bueno, es una novela que se ve dentro del contexto de las novelas dictatoriales y es de las novelas dictatoriales, no sé si es la única o de las muy pocas, que se publicaron en el país mismo durante la dictadura. El resto se publicó fuera. En el exilio. Pero respiración artificial tiene una construcción muy difícil. De modo que tan difícil que los dictadores no se dieron cuenta que se hablaba de ellos, ¿no? Claro. Pero tampoco lo comprendieron los lectores. Claro. Es decir, que respiración artificial en este momento tuvo muy pocos lectores, y es realmente a lo largo de los años que se vio que realmente es una de las grandes obras de la literatura argentina de las últimas décadas. Sí, hace muy poquito estuve leyendo un libro de filosofía, increíblemente, de Karl Jaspers, ¿no? Ah, bueno. Y él decía algo muy similar de la propia filosofía, que cada genio de su momento, que resume la filosofía y pega un salto, ¿no? Muy pocas veces es comprendido cabalmente por la sociedad de su tiempo, porque está pensando por encima, ¿no? Sí, exactamente, es el mismo fenómeno. Por eso mismo, las obras que tienen éxito en su tiempo, en su momento, después envejecen rápidamente y, después de 10, 20 años ya nadie habla de ellos. Y esa es una diferencia con la literatura de otros siglos. Porque, yo he trabajado también mucho la literatura clásica de Francia. Y allí las obras que hasta hoy en día son reconocidas como obras maestras, tuvieron éxito en su tiempo. Molière era un gran autor en su época, ¿no? Es decir, que eso depende también, yo diría, del contexto socioliterario. Me da la impresión, igual que estos fenómenos que decís, es a partir del siglo XIX, XX, me da la impresión en el cual los escritores que son muy famosos en su momento no siempre perduran. Está el caso en Alemania de Goethe, por ejemplo, que es impresionante, ¿no? Bueno, Goethe en su momento sí. Ya era muy popular también, ¿no? Ya era muy popular y se hizo popular con su poesía y también... Y con Werther, ¿no? Con Werther. Werther era realmente un golpe, ¿no? Sí, un bestseller. Era realmente un bestseller lamentablemente un poco nefasto. Sí, porque hubo mucha gente que lo imitó. Había una onda de suicidios. Qué increíble. ¿No? Es increíble. Sí. Pregunta, estamos hablando de lectores, porque los lectores hacen la literatura también, no solamente los autores. Exactamente. Y ahí esos lectores extremos, ¿no? Que llegaron a suicidarse para continuar el ejemplo de Werther, ¿no? O, por ejemplo, estoy pensando en Salinger también, que Catcher in the Rye. Sí, Catcher in the Rye, sí. El Guardián del Centeno, que hasta el día de hoy, que para mí no es la mejor obra de él, ni mucho menos, sin embargo impresionó de una manera que muchos lectores siguen impresionados, y y hasta asesinos potenciales, en fin, lo han tomado. Esa lectura que es tan apasionada. Sí. No sé si ocurre ahora tanto, porque puede haber millones de lectores. Stephen King puede tener muchos lectores, pero no sé si hay ese apasionamiento.
Eso es una cosa sumamente difícil y francamente no sé. Siempre se dice que la gente ya no lee. Pero sin embargo, todavía el negocio del libro no sé si florece, porque los libreros se quejan. Todos se quejan, pero aumentan los títulos. O sea, bajan los tirajes de los libros, imprimen menos libros, pero más cantidad de títulos. Hay una cuestión capitalista, sacar y sacar títulos, y las tecnologías que permiten sacar más rápido un libro. Bueno, sí, claro, la tecnología sí facilita, e incluso hay, no sé si lo existe acá, en Alemania hay el esquema de la autoedición. Sí. Es decir, que si no encuentras una editorial, editas tu mismo libro, ¿no? Y hay casos que son realmente exitosos, que sí ganan su dinero. ¿De autoedición? No. Sí, sí existe, pero digamos es como una lotería, ¿no? Lotería, piensas, digamos, el gordo, etcétera, pero ¿cuántos son los que ganan el gordo? Así con la autoedición. Y ahí hay, digamos, este fantasma del éxito de la autoedición, que vale financieramente, ¿no? Sí, es la primera vez que lo oigo, porque existe la autoedición, existe también pagarle al editor para que edite, ¿no? Entonces como que parezca una edición. En El péndulo de Foucault, Umberto Eco cuenta una historia de unos editores que son muy grandes, muy importantes, pero del otro lado de la manzana tienen una puertita chiquita donde funciona una editorial chiquita, y esos cobran y mantienen la editorial de adelante. Sí. Es muy gracioso, pero está hablando de todo un sistema, ¿no? Claro. Ahora, la autoedición es el que directamente dice: yo me estoy autoeditando, me autopromociono en internet, y hay gente también, bueno, hacen libros. Claro, hay también una edición en internet, pero hay una edición en libro, y bueno, hay no sé si hay una empresa o varias empresas que lo hacen. Claro, tienes que pagar. Uh-huh. Claro. Tienes que pagar, pero digamos para $3,000 tienes tu libro con una edición mínima, pero si después va, ¿no? Pero también hay casas un poco fraudulentas que no se contentan con $2,000, sino que te piden 15, 20,000, ¿no? Claro. Y hay gente que porque ahí yo diría que la vanidad humana, eso es la parte del lector. Sí, es la parte del lector, y la parte también, un cierto fetichismo que tiene el libro, una gran importancia que tiene el libro, porque esta vanidad hace que la gente edite un libro, y aunque no lo lea nadie, genera un efecto psíquico interno en la persona, y que no es lo mismo que el ebook, ¿no? Que sería editar el libro en internet, que sería gratuito, sería fácil. Pero tiene que ser en papel. En papel, sí, claro. Digamos, ahí es el factor áptico. Tienes que tocarlo. Tienes que tener algo en la mano. No, pero aparte porque el papel, una cosa que dice Umberto Eco en uno de sus últimos libros, dice que así como no se puede mejorar el invento de la cuchara se inventó y hasta ahora no se ha mejorado mucho. Bueno, puede variar, pero digamos... Sí, se varía un poco, puede variar, pero... Y el libro prácticamente tiene las mismas relación entre el texto, el blanco, ¿no? O sea, el blanco, las tapas, básicamente es la misma relación, salvo que vayamos a la Edad Media, donde eran libros mucho más grandes y escritos a manos, pero digamos de la imprenta para aquí en los últimos 500 o 600 años ha variado muy poco. Muy poco, sí, digamos el esquema sigue siendo el mismo, eso sí es absolutamente cierto, sí. Entonces ahí hay también una importancia ya del objeto, no del contenido, ¿no? Por eso quise decir, el libro es algo áptico que puedes tocar, que puedes ver, y eso es realmente es un placer insustituible. Uh-huh. Bueno, pero Carl, vos sos alguien que viene de la filología románica, alguien que uno pensaría que estás mirando para atrás en la Edad Media, en fin, ¿no? El nombre de la rosa.
Y te veo que estás muy enterado de todo lo último. Bueno, eso es el que tengo. En Alemania somos un poco generalistas. Yo tengo un lado de mi investigación en el siglo XVI, XVII, el humanismo europeo y la traslación del humanismo a América Latina. He trabajado mucho literatura y cultura colonial, sobre todo en México, ¿no? De modo que tengo esa cosa, ¿no? De modo que, y es fascinante lo que ya se pensó en este momento, ¿no? Tengo un lado de literatura del siglo XX y ahora ya XXI. Lo que me interesa para hablar de mi propio trabajo no es la literatura, digamos, en el sentido filológico, ¿no? El verso y todo eso. Lo que a mí me interesa es el fondo de pensamiento. Por eso en el humanismo lo que me interesa, trabajo mucho con literatura, historia, teología, filosofía. ¿no? He trabajado, el filósofo más grande de lengua española, pero escribió en latín, ¿no? Es Juan Luis Vives. Vives, el catalán. Vives. Catalán, sí. Bueno, sí, español, catalán. Sí, era de Valencia, sí. Era nacido en Valencia. Nació en Valencia y después, vivió toda su vida fuera, sobre todo en Bélgica, en Brujas, y algún tiempo en Londres. Para pasar al siglo XX, a los siglos XX y XXI, lo que... Pero es la primera vez que oigo que Luis Vives era el mayor filósofo de la lengua castellana. Sí. Escribía en latín, obviamente, porque en ese momento la lengua castellana no tenía el prestigio, digamos, de intelectual, digamos. Por más que se hablara, no se escribía, o no se editaba, o no se compraban los libros. ¿Y por qué así tan contundente? Digo, pensé que me ibas a decir, no sé, de Santo Tomás de Aquino, una cosa así. Bueno, digamos, en el ámbito... O Ramón Llull. Eso era del siglo XII, del XIII, si no me equivoco, más atrás. Pero, digamos, a partir del siglo XVI no hubo, y creo que es opinión común, filósofo más importante que Luis Vives. Muy sorprendente. ¿Y podemos conocer algo del pensamiento de Luis Vives? ¿Era humanista, obviamente? Porque había varios. La corriente humanista se crea sobre todo en Europa y sobre todo también con los protestantes, ¿no? Se crea, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí. Luis Vives era cristiano, no era protestante. Bueno, era cristiano converso. De una familia judía conversa. Sí. ¿Dónde está la importancia de Vives? Me extraña que estamos ahí hablando de Vives, pero... Es la única posibilidad que voy a tener de hablar con un experto en Vives aquí, en la máquina de pensar. Su importancia reside en el hecho que era un pensador universal, no en una sola rama, pero en otras. Por ejemplo, lo que se considera su obra más importante es, en latín, De Disciplinis Libri Viginti, es decir, de las artes, los 20 libros de las artes. Y era realmente una refundación de las ciencias, porque había una concepción de las ciencias que tenía sus raíces en la antigüedad, transmitido por Aristóteles, ¿no? De Aristóteles, Platón, etcétera, y transmitido por la escolástica. Escolástica de Tomás de Aquino. Y la escolástica que mucho tiempo no se valorizó debidamente, para los humanistas era una ciencia de ayer. Y por eso tenían, digamos, el anhelo de refundar las ciencias. Y eso es lo que hizo Vives en este gran libro. Es un gran libro. Era, digamos, un teórico de las ciencias, pero al mismo tiempo que es, digamos, un signo particular, se interesaba por la política de su tiempo. Conoció el siglo XVI, siglo del humanismo, de las artes, como un siglo glorioso, pero era un siglo plagado de guerras. Claro, sí. Y él realmente se comprometió en favor de la paz. Otra rama era la rama social, porque en esa época, en los años 20, había
migraciones. Hay un edicto de Carlos V, de 1530 o 30, creo que es del 30, que empieza ya que viene tanta gente en nuestros países que causan problemas sociales. Hagamos esto, ¿no? Parece ser una cosa de hoy. De Trump, Donald Trump. Sí, de hoy. Sí, más o menos. Y ahí realmente Vives se ocupó por este problema y diseñó todo un programa social, cómo aceptar lo que hoy decimos migrantes, cómo luchar contra la pobreza, ¿no? Es decir, que era por un lado un filósofo en las alturas, pero que se ocupaba por los problemas de su tiempo, los problemas reales de la gente pobre y también de la política. Y aquí me temo que... Sí, era un tiempo donde también se escribían los grandes libros de utopía también. Sí, ¿no? Ahí empezaba, y justamente Tomás Moro era amigo de Vives. Tomás Moro era amigo de él. Era amigo de Vives, no. Sí. Increíble. Sí, es un momento en que realmente también era una pre-Unión Europea, ¿no? O sea, ellos realmente eran de distintas regiones, pero... Bueno, el humanismo en realidad era un fenómeno europeo y ellos se escriban entre ellos para eso sirvió también el latín, ¿no? Se escribían y realmente había, yo diría, una red, una sociedad culta de humanistas. Sí, el latín como una lengua franca, ¿no? La lengua franca, exactamente. Para poder pensar en conjunto y proyectar en conjunto. Bueno, muy sorprendente lo de Vives, yo no lo tenía con tanta alta valoración, ¿no? Carl, te agradezco estar aquí. Realmente a mí me encantaría preguntarte otras cosas de Vives, por ejemplo, de la teología que no mencionaste, porque también cada uno tenía su versión de la teología, que el humanismo lo que pensaba, y en eso luchaba contra la escolástica, digamos, es poner al hombre en el centro. Exacto. Borges llega a decir que en el siglo XVII Pascal le da vértigo darse cuenta que el hombre ni siquiera es el centro, que no somos el centro del universo ni del sistema solar, sino que somos una periferia de una periferia. Sí, Pascal, que dijo que el hombre es como ese pasto en las orillas. Es una caña pensante. Es una caña, pero es una caña pensante. Es una caña pensante. Y eso, diríamos, es la grandeza. La flexibilidad para, ¿no? Digamos, sí, está expuesto a los vientos. Exacto, estamos expuestos. Es expuesto a los vientos y es, una nada. Sí. Pero es una nada pensante, ¿no? Podemos pensar. Sí. Y también por eso dijo una frase, pero Borges analiza mucho esa frase que habla de que hay que imaginar una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Sí. Que la idea, digamos, de que parece una paradoja, pero la idea de que cada uno, si bien no estamos en el centro del universo, todos podemos ser el centro de ese círculo. Cada uno es un centro. Exacto. Cada uno, sí. De alguna forma, digamos, es un círculo cuya circunferencia no está en ninguna parte y su centro en todas. Exacto. ¿no? Entonces, de alguna forma estaba tratando de romper esa idea centralista del rey, del emperador, en fin, de que se sostenía toda la astronomía, todo en torno a una concepción rígida, ¿no? Exacto. Y pasamos a algo flexible, que parece que estamos hablando del siglo XXI, porque estamos en un momento de deslizamiento, de incertidumbre, y como decís vos, el hombre es un junco o una caña que se dobla para todas las partes, pero podemos pensar. Sí, exacto. Carl, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Bueno, gracias a ti. Bueno, era una charla muy agradable. Hablamos de una cosa que no pensaba que íbamos a hablar, pero... Yo tampoco. Bueno, pero eso, digamos, es un signo de una buena conversación que se va o toma un rumbo que uno no ha pensado antes. No, y aparte otra cosa, y digo para que nos están escuchando, que alguien como vos, que estudia filología románica y que parece que el pasado esté tan lejos, siglo XVI, estamos mucho más cerca de lo que pensamos. La tierra y el hombre continúan casi con los mismos problemas y las mismas preguntas planteadas, ¿no? Exactamente. Sin respuestas, ¿no? Sí.
Amigos, ahora vamos a darle la bienvenida a Gelsomina Imperio. Ella es una italiana que está aquí en Montevideo, es una traductora literaria. ¿Cómo andás, Gelsomina? ¿Andás bien? Bien, perfecto, bárbaro. Es una traductora literaria que conocí hace tiempo y nada, quería invitarla a la máquina de pensar antes de que se vuelva a Italia. Bueno, para las vacaciones, fue por Uruguay. Viniste a vivir a Uruguay Sí. este año, 2018, a principio del año, Sí. y llevas un año en Uruguay. Sí. Pregunta que todo el mundo te lo hará, porque los uruguayos se lo hacemos a Sí. todos los extranjeros, Sí. ya lo sabes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tan baja autoestima que todos pensamos, ¿por qué Porque, quieren venir claro, aquí? claro, ¿Y por sí. qué quieren quedarse encima? ¿Qué Total. le ven? Sí, a veces me dicen, pero te están persiguiendo. Algo así, ¿no? Exacto, es el narcotráfico, vos eres novia, vos eres no. novia de una de la mafia. Claro, La eso, omertá. sí, sabiendo que soy italiana, a menudo Claro, la pregunta sí, es esa sobre sí, la mafia, ¿no? La cosa nostra. Pero, claro, la cosa nuestra, obvio. No, nada de eso, pero yo me vine por un tema, digamos así, de estudio y al comienzo, en ¿Pero por qué 2016. te vinculaste con Uruguay? Me vinculé con Uruguay por el autor uruguayo Mario Lebrero. O sea, yo en 2016 llevé a cabo una tesis de maestría en Italia de traducción literaria. Y Mario Lebrero fue el autor que yo elegí como para investigar un poco. Y como en Italia no se conocía nada de nada, y no había material, y no había crítica, no había realmente nada, me pedí una beca y me vine a Uruguay. Ah, te la dieron la beca. Me dieron la beca, después la perdí, obviamente, porque me quedé demasiado tiempo, ¿no? pero sí. Y entonces, pero vayamos, si en Italia no estaba traducido, si no había demasiados Sí. materiales, demasiadas fuentes, ¿por Sí. qué elegir un escritor? Claro, desconocido, ¿no? ¿De dónde lo Sí. conociste? ¿Cómo lo conociste? Bueno, una casualidad, fue una casualidad. Yo quería hacer una tesis sobre Felisberto Hernández, en realidad, al comienzo. Y mi profesora en un momento me dijo, eso no va a ser posible porque ya la hicieron hace poquísimo en la universidad, después de un año y medio en que yo pensaba hacerla sobre Felisberto Hernández. Entonces, ¿qué pasó? Me dijo, tienes que ponerte la pila y buscar otro. Me puse a buscar ahí en medio de la nada, tipo de un manual de literatura hispanoamericana de la Universidad de Pisa. O sea, Exacto, sí. imagínate la cantidad de autores que podía haber ahí. Empiezo a buscar, empiezo a leer y había 2 renglones sobre Lebrero. Pero realmente 2 o 3 renglones. No sé qué me capturó. Me anoté eso porque tenía toda una lista de autores posibles, digamos. Claro. Y empecé a investigar. Encontré ahí, tipo, los primeros textos, eso de la trilogía luminosa, digamos, trilogía involuntaria, perdón. Y fue ahí Ahí lograste un amor. encontrar esas 3 novelas, digamos. De la Sí, trilogía. logré encontrar 2, en realidad. París no se encontraba, por lo menos en Italia. Y porque material realmente no había. O sea, no es que yo no quisiera, tipo, comprarlo, que no se podía. Realmente no se tenía No había acceso a eso. no había No acceso. se tenía acceso a eso. Y estamos hablando de las novelas en castellano. Obviamente, no estamos hablando del italiano. Sí, No, ni ahí. Estaba buscando novelas en castellano, En castellano. de Lebrero, Sí. en Italia, y Sí. era Era casi imposible. Entonces, empecé a leer lo que se encontraba y me iluminé. Pero me iluminé significa que tuve una sonrisa tipo involuntaria. No, realmente espontánea, me iluminé. Y eso me llevó a Uruguay, que me llevó a muchas aventuras. Pero ahí leíste, O sea leíste 2 novelas, te iluminaste, pero leíste la No, ciudad y después seguí. y leíste el lugar, digamos, Sí. ya está como súper fascinada. Y después seguí, Y sí, aparte, sí. si te gustaba Felisberto, ya también Sí. había, yo Una creo que hay conexión, una claro. conexión Sí, entre total. Lebrero. Él también lo admitió en un momento, admitió esa conexión, ¿Ah, sí? ese vínculo, sí. No sabía. Sí. Porque aquí siempre hay mucha gente que te dice que no tienen No, nada que ver, no. hay una distancia. No, y yo creo que tienen que ver. No, él lo dijo en un momento y antes de decir que tal, después de reconocer a Onetti también como maestro, antes dijo que sí, que había un Mirá. con Felisberto. Mirá. Y yo, la verdad, sí, después me quedé fascinada y seguí leyendo prácticamente todo lo que hay, digo, de él y acerca, ¿no? O sea, sobre él, o sea, todo lo que fue escrito. Ahora me acordé Sí. que te conocí, a Gelsomina la conocí cuando se vendió o se hizo la venta de Total. la biblioteca personal del Lebrero, que la llevaron a cabo sus hijos, Juan Ignacio Sí, claro. Fernández Sí. y Nicolás Barlota, le hicieron, Sí. digamos, esa venta de libros. Sí, y, claro. que hubo toda una reunión, y ahí te conocí. Yo vivía ahí, sí. Claro, Yo claro. por aquel entonces vivía ahí, en casa con Juan Ignacio, y sí, fueron días de locura también, porque
antes de la venta y abrimos la puerta de la casa y invitamos a todos los críticos y a todos los estudiantes, mucha los gente, interesados, sí, claro, gente. como para empezar a ver si había acotaciones o cosas por el estilo antes de que se vendieran, porque ¿no? se sacaban fotos. Claro, sí, sí, empezaron a sacar fotos y un archivo de todo. Ahí tenemos todo archivado en realidad, se hizo un trabajo, sí. Pero estuvo buenísimo y se pudo realmente no solo vender, digo, sino conocer gente realmente vinculada a eso. O sea, para mí fue lo más, porque yo estaba acá para entender su mundo. Claro. Y lo que realmente me quedó del hebrero fue su mundo y todo lo que después me guió en la escritura de mi tesis, que duró 2 años. O sea, una locura. Sí, porque me leí realmente todo. Y fue para mí un viaje también casi parapsicológico, diría, ¿no? Porque en un momento sentía realmente el alma del hebrero conmigo, empecé a soñar como si yo fuera él, o sea, fue muy fuerte. Bueno, además viviendo ahí, ¿no? Viviendo en medio de sus cosas, comiendo en sus platos. En medio de la biblioteca. Claro, no solo, o sea, estaba sentada en su taburete todos los días y, o sea, tenía su mesita ahí, yo estaba viviendo realmente, y con su hijo, ¿no? Fue todo un viaje, sí, un viaje que cuando volví a Italia no podía devolverlo. Era muy difícil, como decía él también, bajarlo, ¿no? Claro, a la palabra. O sea, yo como me tuve que poner a escribir la tesis, dije, eso no puede ser. Y ahí, perdón, ¿estuviste 2 años entonces en Italia ahí? Bueno, no, 2 años fueron desde que lo conocí, desde que empecé a investigar sobre él, desde la primavera, digamos, primavera italiana, ¿no? O sea, hablamos de mayo de 2015 y me recibí en julio de 2017. Claro. Así que sí, fue una investigación larga igual. Digamos 1 año y medio solo entre el viaje acá y la lectura y la escritura de la tesis. Bastante. Y aparte estamos hablando de que la licenciatura es traducción literaria. Literaria y de ensayo, sí. No es una investigación, no sos investigadora específicamente literaria. Claro, no, para nada. O sea, de hecho, lo académico no era lo mío y tenía que hacerlo porque no había un enfoque crítico acerca, o sea, no había nada, no había material. Entonces, digamos que mi tesis fue más o menos lo primero que se encuentra el hebrero a nivel de bibliografía. Claro. Y yo quería que fuera una herramienta útil porque a mí me mató no encontrar nada sobre él. Digo, ¿cómo puede ser que eso no se encuentre, ¿no? Todavía en Italia? Porque ahora se está empezando a traducir. Desde 2014 tenemos libros del hebrero al italiano, pero no teníamos una... O sea, pero lo que yo quiero decir es que vos como traductora literaria te metiste en un viaje personal, digamos, y de investigación que va más allá de lo que es la licenciatura de traducción literaria. Porque por aquí también pasó por la máquina de pensar la traductora al inglés, Annie McDermott, y ella, por ejemplo, hizo licenciada en letras, después hizo un doctorado, es una, digamos, viene de otra forma de una investigación y después ahora está traduciendo al hebreo. En tu caso no. En mi caso no. Estabas estudiando traducción y te metiste. Sí, había que hacerlo, sin eso. Igual, de hecho, mi tesis estaba articulada en 2 partes. O sea, la primera era toda crítica, entre comillas, era como una introducción al autor, a la literatura de Uruguay y todo eso, a su pensamiento sobre todo. Y la segunda parte era de traducción propiamente dicha. O sea que en la segunda parte yo traduje toda una selección de textos de Espacios Libres. O sea, la colección de cuentos. Entonces había nuestro libro en el Ártico. O sea que varios textos de Espacio Libre traduciste para tu tesis. Claro. Y la primera parte era toda como para aclarar su pensamiento. Sobre todo enfocándome sobre su concepción de la realidad, digamos. O sea, yo quería que quedara claro lo que él pensaba. Quería que la mía no fuera una crítica, sino una no crítica. O sea, viste que él tenía... ¿Qué quiere decir una no crítica? Y quiere decir, yo en mi tesis digo que quería ser no una voz más, sino una voz menos. Lo que significa que, como él toda su vida la pasó diciendo que lo peor era, digamos, todo lo que se decía acerca, ¿no? De la literatura. O sea, que la literatura había que leerla sin demasiadas introducciones. Y yo traté de hacer eso, o sea, de devolver su pensamiento, digamos así, bien... Sí, la idea de que hay que ir directo a la literatura y dejarse tanto rodeo, tanta metaliteratura, tanta investigación alrededor, que a veces, yo creo que incluso al propio hebrero, digamos, la obra del hebrero, le puede hacer mal, digamos, ¿no? Sí, o sea, yo cuando leí La Ciudad, tenía el preconcepto por toda esa meta narrativa y por todos esos conceptos que se vierten alrededor del hebrero, de que iba a ser un libro complejo, onírico, surrealista, y me encontré con algo súper sencillo, que es tipo Kafka, directo, sencillísimo, fresco como una lechuga. Obvio, y además que te llegara a vos. O sea, lo que él quería era que cada uno leyera casi a un nivel de trance, ¿no? O sea, a un nivel realmente
muy personal y eso no puede pasar por los ojos de otra persona, tienen que ser tus ojos. Y ta, así que... La idea de trance él la maneja en el manual de parapsicología, la maneja en el sentido de que trance sería, por más que parezca una palabra muy importante, es simplemente el tema de estar conectado o cuando estamos muy distraídos, que no sabemos, tenemos la mente en blanco, estamos pensando en cualquier cosa, ahí estamos en una especie de trance también, porque nos desconectamos de la realidad, o cuando estamos muy metidos en una película o estamos muy metidos en un libro y nos desconectamos de la realidad, también estamos en trance. En esos dos casos estamos con nuestra mente totalmente ocupada por una sola cosa, ¿no? Cuando estamos distraídos, no sé ocupada de qué, pero bueno, pero todos hemos tenido momentos de distracción grande, digamos, como en la famosa mente en blanco, en fin, no sé, que estás totalmente distraída, también estás en una especie de trance. Totalmente, de hecho, el que más quería él era eso, ¿no? O sea, el llegar al público así como de manera casi parapsicológica, o sea, tratar de crear un vínculo con cada uno de sus lectores de manera no mediada. Hipnotizándolo. Ahí va. De hecho, él hablaba de Charles Baudin, que era... O sea, ¿de quién? Charles Baudin. Que tenía esa teoría. Baudin, que yo no lo he leído, he leído un cachito nomás. ¿Vos lo leíste, no? No, pero decía, acerca de ese punto particular, de la pintura, ¿no? O sea, que como es el tema de la hipnosis a través de la imagen. O sea, que uno sigue varias líneas, varios puntos. No, y la idea de que tanto en una pintura como en una narrativa, en una novela, en un cuento, nos engancha la historia, nos engancha el argumento, pero eso es lo que nos hace entrar en trance, ¿no? Seguimos, y en una pintura lo mismo, también te puede enganchar el argumento, pero dice que a través de esas líneas y a través de esos colores, en realidad baja tu conciencia crítica, porque estás tan enganchado con la pintura, con lo que te está contando, o tan enganchado con lo que te está contando la novela, que obviamente tu conciencia crítica baja, te desconectas de lo otro, y ahí empieza como a ingresar otras cosas, otras informaciones, ¿no? Que era esto que no son el argumento, digamos. No, lo que él hablaba de la historia preexistente. Eso es. Tratar de comunicar esas imágenes. O sea, imágenes que ya existen y que en realidad solo hay que evocarlas, ¿no? De cierta manera. Y una pregunta, todo este viaje que vos hiciste en tu tesis es un viaje existencial también, totalmente existencial. O sea, porque te cambió me cambió la vida. Y bueno, si viniste a vivir acá a Uruguay por más de año, ya es un cambio. Sí, para mí la idea era volver, recibirme y volver a Uruguay, o sea. ¿Y cómo fue este año en Uruguay? Complicado, fuerte, pero lleno de cosas y también Uruguay me inspira, así que tengo que quedarme acá. No, lo que te quería decir es que mi pregunta era más técnica. Sí, dale. Es que si en esa tesis vos contaste o incluiste ese viaje existencial, porque me pasó una vez que a mí a veces me llega gente que me consulta y me consultaron, bueno, vos también me consultaste en algún momento. Sí, te entrevisté en un momento, sí. Y ¿me entrevistaste? Sí, ahora estamos al revés, pero yo te entrevisté. Eso no me acuerdo. Tengo tu grabación, ¿sabes? ¿Me entrevistaste? Sí. Bueno, no me acuerdo. Después te voy a preguntar. Después voy a recuperar esa grabación. Dale. Me pasó, digamos, de que a veces hay gente que me consulta y me pasó de alguien de una tesis en Brasil. Y donde la persona que lo hizo, la investigadora, digamos, también era hizo un viaje, no te digo que igual al tuyo, pero digamos, de soñar con Lebrero, de pensar, digamos, durante estuvo haciendo esa tesis, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que me la mandó después y ella lo incluyó. Claro. Pero si lo incluyó es porque el tutor, obviamente, que era brasilero, se lo permitió. Sí, esto es un tema. Entonces digo, hay una apertura en Brasil a algo más allá de lo que sea meramente la razón o meramente la investigación literaria cientificista. Sí, claro. Brasil, que me sorprendió. Digamos, ¿no? Sí, en Italia eso es un poco más complejo. O sea, por lo menos en la universidad donde yo me recibí, la Universidad de Pisa, es bastante académica como impostación, digamos. O sea, como formal. Pero yo igual realmente luché como para que eso entrara y, o sea, traté de explicarle a mi tutora que era, o sea, todo lo que fue para mí. No podía decirle todo, porque no se iba a transmitir ese todo.
pero... ¿Lo contaste adentro de tu tesis? Lo conté adentro de mi tesis. O sea, y justo anoche me puse a releer, así para entrar un poco de nuevo en la cosa, me puse a releer la introducción y estaba llena de amor, de luz. O sea, yo realmente estaba totalmente tomada por esa dimensión. O sea, estaba tomada por Lebrero, por el mundo Lebrero, por todo lo que me había llevado también ese mundo. Entonces, para mí fue realmente un viaje y sí, lo puse ahí. Y además, todo lo que me quedó, que fue un viaje mío, porque yo escribo, y él me devolvió una inspiración, digamos, que no tenía hace tiempo. Él y el Uruguay, ¿no? O sea, todo eso, el mundo lebrero. Cuando decís escribo, escribís en narrativa. Escribo narrativa, escribo cuentos, sí. Escribís cuentos, sí. No escribís poesía, por ejemplo, ¿no? No tanto. Más bien narrativa. Narrativa. Más bien narrativa. Y entonces estabas en ese momento de un cierto, digo, porque a veces pasa con los autores, yo creo que de alguna forma, creo que el mayor elogio que se le puede hacer a un autor es leí tu libro y me dieron ganas de escribir. Sí, su libro y todo ese país en realidad. Hay algo acá de... Sí, eso se dice que es raro, ¿no? Pero el Uruguay realmente es raro, pero de una manera que a mí me sirve. O sea, claro. O sea, yo creo que cuando alguien te dice eso, mira, me gustó mucho tu libro y tanto que me puse a escribir o escribí un cuento, en fin... yo creo que se da una especie como de liberación, digamos, sí, claro. O de permiso. Sí, total. O sea, si fulanito, si Felisberto Hernández lo hizo así, a mí me llega a tal, yo puedo hacerlo, digamos. Sí, ¿no? sí. ¿Explico? Digamos que sí, que gracias a él pude acceder. De permiso. Sí. Gracias a él, más que permiso, me sentí como liberada en cierto sentido. Y gracias a él pude acceder a una zona de mi ser que estaba ahí, pero que no conseguía bajar al papel, digamos. Uh-huh. Y con él sí, empecé realmente un viaje interior que me llevó a redescubrirme y a escribir como estaba buscando escribir hace mucho. Y en español, ¿no? Ah, ¿en español? En español, sí. ¿Escribís en español? Yo escribo en español, sí. ¿Y lo que estabas buscando, qué buscabas? Y bueno, contar lo que generalmente no se puede contar, digamos. O sea, toda la parte más baja o incómoda, sucia, entre comillas, o todo lo que sea... Todo lo que pertenece a nuestro subconsciente, a nuestro ser más íntimo. O a la sombra, lo que le llama también totalmente la sombra, ¿no? Sí. Usando y hablando de desplazamientos, ahí va, desplazamientos que es sombra, ¿no? O sea, sí, es la idea, digamos, de Jung, de que todos vamos reprimiendo y hay cosas que no se pueden decir, no se pueden hacer, y eso va metiéndose en una sombra. Totalmente. Que no es que sea solamente mala, eso y decía que era incómoda, sino que era incómoda. Eso decía, sí, totalmente. O porque ahí no hay cosas solamente malas, sino hay cosas que te dijeron, no te puedes tocar acá, no se puede decir tal cosa, las nenas no dicen tal cosa, los nenes no hacen tal cosa. Todas esas cosas, prohibiciones que se van metiendo y se van y en esas represiones adentro, digamos, de esa sombra hay cosas incómodas. Sí, absolutamente incómodas. Y eso es lo que Lebrero nos enseña a contar. Y a vos te sirvió para poder liberar, digamos, eso o acceder eso. Sí, muchísimo. Sin problema. Estaba trancado. Sí. Me ayudó realmente mucho. Sí. Y además todo ese tema de la realidad y hablando justo de sombras, ¿no? Ahora se me ocurre desplazamientos, que es así. O sea, él cuenta toda la porción de realidad que generalmente queda fuera de lo que contamos. Claro. O sea, cuántas son realmente las historias que podríamos contar y que no decimos. Eso es lo que me fascina mucho de desplazamiento. No es solo lo que cuenta, es lo que podría haber contado, porque viste que son como muchos hilos. Sí, a mí desplazamientos es, digo, para aquellos que quieran leer, es algo que se sale totalmente, digamos, de la narrativa del Lebrero. Él incluso dijo que así como una novela luminosa, esta sería la novela oscura, ¿no? Es lo que me habría gustado traducir, de hecho. Al final traduje cuentos por un tema didáctico, digamos. Y a mí me parecía como medio cortasariano cuando lo leí la primera vez. ¿Por qué? Porque la narración va avanzando y vemos una cosa que ocurre y de repente la volvemos a ver que ocurre de nuevo. Sí. O sea,
cada cosa va ocurriendo 2 veces. Y de manera un poquito diferente. Y de manera diferente, digamos, ¿no? A veces un poco más oscura, un poco más incómoda, pero al principio yo incluso creí que estaba mal impreso, que había un problema de la impresión. Claro, imagínate que... Se está repitiendo este párrafo que estaba en la página, porque a veces pasa, digamos, hay ediciones falladas, y entonces digo, en esta página repiten el mismo párrafo. Claro, antes de entender que es su juego, obvio, a mí también me dio esa impresión, pero realmente, para mí además, esa novela tipo representa todo lo que es hacer literatura, pero también cine, cualquier tipo de creación. Sí, de acuerdo. O sea, es crear, o sea, es todo lo que queda afuera. O sea... y sobre todo en estos tiempos en estos tiempos en que de lo políticamente correcto, donde parece que, de nuevo, lo que es social, lo que es de afuera, lo que debería ser, parece que cohíbe más todavía, ¿no? Digamos, nuestra sombra nos cuesta más exhibirse o exponerse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué es bueno expresar la sombra? Eso que es incómodo, desagradable, en fin, no sé qué, no sé cuánto. Porque en literatura, en ficción, vos podés escribir cosas y no se muere nadie, ¿no? O sea, Vladimir Nabokov escribió Lolita y alguien puede decir, era un pedófilo, no sé qué, no sé cuánto. No, él escribió esa novela que es extraordinaria, pero que podría calificarse como de de pedófilo, de lo que podríamos decir ahora. Pero es ficción. Totalmente. Está bueno para mí para 2 motivos diferentes, 2 razones. Lo primero es un tema de, digamos así, liberarse. O sea, uno mismo se libera, ¿no? De eso que tiene adentro y que pesa, ¿no? Es una forma también, como decía también Lebrero, de autoanálisis. De aliviarse. Claro, es una manera de sacar. O sea, yo, por ejemplo, que escribo, necesito, o sea, siento la exigencia de hacerlo. Si no lo hago, me enloquezco. Me enloquezco realmente. Entonces, esto por un lado. Por el otro, por un lado es más egoísta, digamos la cosa, entre comillas. Pero por el otro, también es el tema de estar como transmitiéndole a los demás algo que le puede llegar y que los puede como hacer sentir bien, o sea, que tus palabras puedan realmente llegarle al otro como una liberación, pero no como para decirte, estás autorizado a hacer esto, ahí va, no es que Lolita te autoriza a ser pedófilo, es otra cosa, es un decir, mira que adentro todos tenemos. Exacto, estos sentimientos que vos lo ves como algo tan culposos, ¿no? O tan culpabilizado, ¿no? O yo lo veo, no es solo la política, ¿no? Es la religión, es la sociedad, es tu familia, es todo, son los esquemas. Claro, son los esquemas de educación que se generan, y bueno, entonces verlos, digamos, sin satanizarlo, digamos, claro, sin y decir el arte que es espantoso, ¿no? El arte te permite decir, bueno, yo también sentí eso como lo de Lolita, en fin, no sé qué, no sé cuánto, y no me convierte en un tal... No, obvio que no, y el arte se necesita para eso. O sea, diría que la función liberadora es... Y yo creo que, aparte de esa liberación que decís vos también, yo creo que también ensancha la personalidad, ensancha la visión. Entonces se puede decir esto, se puede pensar esto y no soy terrible, no soy terrible. Bueno, muy bien. Te autoriza a ser terrible, ¿no? Bueno, también, a pensar cosas y decir, tengo... Jung lo que dice es que hay que tratar de asumir y dice porque el problema es que lo que niegas, dice Jung, que niegas, o sea, lo que reprimes, te somete. Y te somete en tu vida. Obvio, y lo que lo asumes te transforma, ¿no? O sea, pero no hay que caer en eso, sino que lo asumís y te transformas y no estás sometido a eso que nos pasa a todos, que es repetir una y otra vez, tropezarnos con la misma piedra una y otra vez y decir, ¿por qué me pasa? Obvio, hay que mirar, eso me enseñó Lebrero, creo. Hay que mirarlo a la cara, hay que realmente asumir y de ahí estar libre. Muy bien, Gelsomina Imperio, gracias por estar aquí, traductora italiana. Yo te iba a preguntar por el traduttore, traditore, pero es una frase que se dice. Gracias por estar en la máquina. En realidad somos muy, muy fieles. Somos los más fieles. Gracias por estar en la máquina de pensar. Muchas gracias a vos. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Espero que lo hayan pasado muy, pero muy bien.